Buenos días, hoy les vamos a presentar el tema la interacción, objetivo de la comunicación interpersonal. Mi grupo de trabajo está compuesto por Alba Lozano, Jainer Maecha, Fabio Tarazona y mi persona, Luz Bustamante. Explicaremos qué es la comunicación. Intercambiar información entre dos o más personas con el fin de transmitir o recibir ideas. La comunicación a lo largo del tiempo ha permitido a un individuo expresarse y transmitir un mensaje. Es decir, la comunicación es componente fundamental de la conducta social. La interacción. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas y energías. En una conversación se produce una interacción a través de un proceso de intercambio simbólico que estimula o genera significados. Estos significados son manejados a través de un proceso interpretativo para comprender lo expresado. Ejemplo, cuando estamos teniendo una conversación con una persona, pues decodificamos sus mensajes, incluso también entendemos los gestos que nos hace. Depende también del tipo de relación que tengamos con la persona y la imagen que tengamos frente a lo que nos expresa. Proceso de la comunicación. Elementos principales de la comunicación con buen desarrollo social. Los elementos de la comunicación son un código inicial, el emisor, el mensaje, el receptor, el canal por donde va a llegar ese mensaje y el referente. En este conjunto generamos así una buena comunicación dinámica y mejorada continuamente. Niveles de interdependencia comunicativa. En toda situación de comunicación, la fuente y el receptor son interdependientes. Interdependencia física por definición. En este nivel, los participantes fuente-receptor pueden estar físicamente, pero no intelectualmente. En este nivel se hace evidente que los conceptos de comunicación de fuente y receptor son diádicos. En ocasiones no hay correspondencia en el intercambio del mensaje entre el emisor y el receptor. La comunicación no trasciende de este nivel y la interdependencia se limita a la presencia física de los participantes. Buenos días compañeros, mi nombre es Fabio Andrés Tarazona Ojeda. Continuando con los niveles de interdependencia comunicativa, encontramos la interdependencia de acción y reacción. Esta más que todo está basada en el significado del feedback. ¿Que el feedback qué es? Tenemos una fuente y tenemos un receptor. Esta fuente envía un mensaje. Este mensaje es recibido por el receptor, el cual lo encodifica y da una respuesta a dicho mensaje que está enviando la fuente, que esta respuesta la llamamos en este caso como consecuencia o como feedback. Es ese proceso en el cual la fuente envía un mensaje y tiene como respuesta en el receptor una consecuencia o una respuesta o un nuevo mensaje. Esto es lo que conocemos como feedback. Ya para adentrarnos en lo que es más el feedback, encontramos un ejemplo como lo es el calentador y un termostato. El termostato se encuentra programado para que dicha temperatura envíe un mensaje. Ejemplo, cuando llegamos a los 20 grados, el termostato envía un mensaje a la caldera, el cual le envía el mensaje es enciéndase porque la temperatura descendió. Entonces
la caldera recibe este mensaje y como respuesta ella se enciende para elevar la temperatura a una nueva temperatura que ya está programada. Ejemplo, puede ser 30 grados. Cuando esta temperatura llega a los 30 grados, la caldera enciende el ventilador y es la respuesta o el nuevo mensaje que le envía la caldera al termostato de ya elevé la temperatura, ya me voy a apagar. Y el termostato ya entonces nuevamente espera a que se active nuevamente o descienda la temperatura para volver a enviar un nuevo mensaje hacia la caldera y que se active nuevamente este proceso, llamémoslo así. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Uno, una persona que se encuentra dando una charla en un auditorio y a cierto momento de la charla decide hacer un chiste. Este chiste es el mensaje que envía la fuente y el receptor es el auditorio. Y esta respuesta puede ser tanto positiva como negativa. ¿Y cómo la interpreta la fuente? En si la gente se ríe, pues va a ser positiva. Si la gente no se ríe, la respuesta es negativa. Lo mismo sucede con el ejemplo de un profesor en clase. Cuando él está dando cierto tema y en cierto momento él decide preguntar si los estudiantes están entendiendo o si en el transcurso de la clase los estudiantes están haciendo continua interrupción y están insistiendo en que no entienden la clase. Este es la respuesta a la explicación que el profesor está dando y la respuesta que está dando el auditorio es que no está entendiendo. Entonces, o como puede que sea positiva de que nadie diga nada y la clase fluya normal, entonces la respuesta es positiva y se da por entendido de que todo está claro. Como puede ser negativa y que los estudiantes estén con muchas dudas, lo cual va a hacer que la fuente busque la manera de que ese mensaje que se está enviando sea claro para todo el auditorio. La influencia del receptor en la fuente. Este es un tema muy importante. Lo podemos llevar a ver en los programas de televisión, revistas, libros, plataformas digitales que se manejan actualmente. ¿Y cómo se ve? La respuesta, el mensaje que envía la fuente, que ya nombramos quién es la fuente, y el mensaje es el libro, el artículo, la revista, el programa televisivo que se está enviando. Y la respuesta se da en la cantidad de gente que se conecta a los en vivos, el rating que tienen los canales de televisión, la cantidad de libros que se compren, periódicos, revistas. Esta es la respuesta. ¿Que cómo se da? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo lo miran? Dependiendo del número de gente que se conecte, dependiendo de la cantidad de libros que se vendan. Esto da a la fuente un mensaje en si lo que está vendiendo, el mensaje que está enviando está siendo aceptado o no por el público al que se lo está dirigiendo. Esto desencadena que en la búsqueda de mayor feedback, en la dificultad de tener un feedback positivo, estas empresas han tenido que crear un personaje que es el pulsador, que es la persona que está a cargo de estar pendiente de cuáles temas o cuáles artículos que saque dicho programa televisivo, libro, revista, son los que mayor consumo tienen y se van a basar en eso para organizarse y poner los horarios de televisión en donde mayor afluencia de gente tengan para sus programas o cuáles son los libros de interés que más están aceptando el público y que más están consumiendo. A este lo llamamos pulsador. Interdependencia de las expectativas. Toda comunicación humana implica predicciones por parte de la fuente y del receptor con respecto a la forma en que los demás habrán de responder al mensaje. Los receptores de la comunicación seleccionan y atienden los mensajes a lo expresado y a las imágenes formadas que tienen de la fuente y sus expectativas. Este es el tipo de comunicación que generalmente es usado por expertos en relaciones públicas generando expectativas con respecto a su cliente. Básicamente,
Este manipula la imagen que el receptor se forma de una compañía, figura pública o de un producto. En conclusión, se entiende que la comunicación es una rama fundamental para una buena relación y convivencia de determinado individuo en cualquier ambiente o situación. A partir de los estudios que se han realizado a los tipos de comunicación a lo largo del tiempo, se han podido determinar los diferentes niveles de interdependencia, que son como los tipos de comunicación. Básicamente, diariamente usamos todos los tipos de comunicación sin siquiera darnos cuenta. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Alba Lozano, pertenezco al grupo número 4 y voy a exponer teorías de la empatía. Existen dos teorías populares con respecto a la base de la empatía. Las dos coinciden en datos básicos de las expectativas. Son las conductas físicas ejecutadas por el hombre, es decir, los mensajes. Ambas comparten que sus predicciones sobre estudios psicológicos internos se basan en conductas físicas observables. También coinciden que tales predicciones utilizan símbolos para representar estas conductas físicas y manipulando estos símbolos. Al llegar a este punto, las dos teorías difieren. Examinando estas suposiciones una por una, el hombre posee conocimiento directo de sí mismo y todo lo otro es indirecto. ¿Cómo se comprueba esta teoría? ¿Por qué ese supuesto no puede ser aceptado ni rechazado? A menudo suponer nos lleva a trastornos de comunicación. Suponemos que los demás ven lo que el mundo como nosotros, tan solo porque ejecutan muchas de las conductas similares a las nuestras. El éxito que tenemos al predecir una conducta ajena pareciera indicar la necesidad de otro enfoque de empatía para poder explicar completamente nuestro éxito. No todas las personas somos iguales. La otra evidencia que contradice la tercera suposición de la teoría de la inferencia es que no podemos comprender estados internos que no experimentamos por nosotros mismos, que el hombre comprende mejor lo que ha experimentado por sí mismo. Sin embargo, siente comprensión por las emisiones indirectas. Tal es el caso de un sentimiento de pérdida, de un ser querido, aunque no hayamos pasado por este suceso. Es decir, que nosotros, cuando una persona ha perdido un ser querido, no podemos entender exactamente ese sentimiento porque dado el caso que no lo hayamos sentido, sentimos es empatía y comprensión hacia esa persona porque son similares los sentimientos de pérdida. Estos son los principios argumentados de la teoría de la empatía basada en la inferencia. Dichos argumentos tienen ciertos méritos, sin embargo, la teoría no explica la empatía en términos completamente satisfactorios. Por otra parte, tenemos la teoría de la empatía basada en el desempeño de un rol. Supongamos que el conocimiento directo del hombre no es acerca de sí mismo o que tiene un concepto del yo antes de comunicarse con otros. Podemos examinar algunas conductas del hombre y tratar de interpretar sus implicaciones para la empatía. Observando un niño muy pequeño, en qué forma se conduce, cómo desarrolla su habilidad para empatizar, los datos básicos observables son conducta física y conducta del mensaje. El niño, al igual que los demás, puede ejecutar una conducta física. La cuestión es saber cómo hace el niño para desarrollar la interpretación de sí mismo y de otros basándose en conductas físicas observables. Los teóricos de la asunción del rol sostienen que el recién nacido no puede distinguir entre él y los demás, ni entre una y otra persona. Para desarrollar el concepto de sí mismo, el niño necesita primero verse como un objeto. Tiene que actuar hacia sí mismo, al igual forma que actúa hacia los objetos. En otras palabras, el concepto de sí mismo no precede a la comunicación, sino que se desarrolla a través de esta. El niño manifiesta una conducta imitativa. Lo mejor que puede, una parte de esa conducta es dirigida hacia él. Si la madre emite un sonido, imita el sonido. Si el padre realiza gestos de cara, él los imita. Al imitar estas conductas dirigidas hacia él, empieza a actuar hacia sí mismo, al igual que otros actúan hacia él, pero carece de interpretación y significado para las acciones. Quiere decir que cuando uno está bebé, las personas están bebés, repetimos muchas de esas acciones, sin embargo, no carecen de interpretación. Este es el principio de la asunción del rol, el principio de un desarrollo de un concepto de sí mismo.
En la primera etapa de la asunción del rol, el niño desempeña una realidad de roles de otras personas sin interpretarlos, imita la conducta de otros. Al hacer esto es recompensado por esta respuesta de la asunción del rol y retiene esto a causa de eso. A medida que el niño se desarrolla, aumenta su conducta del desempeño del rol, actúa cada vez más hacia sí mismo, a su vez aprende a producir y manipular un conjunto de símbolos que tienen un significado tanto para él como para los demás, provisto de un conjunto de símbolos. El niño puede ahora comprender los roles que asume, puede entender también cómo las personas se conducen con respecto a él. Le es dado empezar a ponerse en el pellejo de los demás, a verse a sí mismo como lo ven a los otros. Buenos días, soy Heiner Maecha Acevedo, estudiante de Ingeniería Civil en la Escuela de Ingenieros Militares. Continuando con el tema que venía mi compañera tratando, teoría de la empatía, buscando el desempeño del rol, continuamos con el concepto de sí mismo. A medida que un niño madura se ve envuelto en asunciones de roles más complejas, comienza a tomar parte de juegos con varias personas. Al hacerlo, el niño tiene que asumir un gran número de roles al mismo tiempo. En el juego del escondite, ha de ponerse en el lugar de la persona a quien le tocó y tiene que asumir simultáneamente los roles de todos los demás niños que se están escondiendo. Pero resulta imposible desempeñar físicamente todos estos roles. El niño no es capaz de imitar todas las conductas descritas. Puede, sin embargo, a través de la utilización de símbolos, hipotetizar lo que se siente al conducirse como los demás niños. Cada uno de nosotros desarrolla un concepto del otro generalizado, basando en nuestras experiencias en un medio social específico y en los roles sucesivos de los demás que hemos asumido. El otro generalizado nos proporciona un conjunto de expectativas en cuanto a la manera en que habremos de conducirnos. Este es el significado que asignamos al concepto del sí mismo. La teoría de la inferencia supone un concepto del sí mismo y sugiere que empatizamos al utilizar el concepto de sí mismo para hacer inferencias sobre los estados internos de los demás. La teoría de la inferencia sugiere que el concepto de sí mismo determina la forma en que empatizamos. La teoría de la asunción de rol sostiene lo contrario, sugiere que el concepto de sí mismo no determina empatía, más bien que la comunicación produce el concepto del sí mismo y que en el desempeño del rol permite empatía. ¿Cuál de estas dos teorías debemos creer? ¿En qué forma empatiza el hombre? Al llegar a este punto debemos adoptar la posición en que el hombre utiliza ambos enfoques para la empatía. Podemos aducir que el primer enfoque, el hombre lo hace a través del desempeño del rol. Cada uno de nosotros asume los roles de los demás. Cada uno de nosotros desarrolla un concepto del otro generalizado, la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Cuando empatizamos haciendo indiferencias y no somos recompensados, nos quedan tan solo dos cosas por hacer. O bien, reformar las conductas que recibimos de los demás, hacerlas corresponder a nuestras expectativas. O bien, volver a echar una mirada a las mismas imágenes que tenemos de nosotros mismos, volver a definir el sí mismo y retomar. Interacción, objetivo de la comunicación humana. Una de las condiciones indispensables para la comunicación humana es que exista una relación interdependiente entre la fuente y el receptor. Cada uno de estos afecta al otro. A cierto nivel de análisis, la comunicación implica tan solo una interdependencia física. Esto es, la fuente y el receptor son conceptos diádicos. Cada uno necesita al otro incluso para definición y existencia. En un segundo nivel de complejidad, la interdependencia puede ser analizada como una secuencia de acción-reacción. Un mensaje inicial influye en la respuesta que le es hecha y esta a su vez en la subsiguiente, etc. En un tercer nivel de complejidad, el análisis de la comunicación se refiere a las habilidades de empatía, la interdependencia producida por las expectativas sobre la forma de otros que habrán de responder un mensaje. Cuando dos personas interactúan, se colocan en el lugar del otro, tratan de percibir el mundo de la misma forma en que lo hace el otro, procuran prever de qué manera habrá de responder aquel. La interacción implica la asunción recíproca de un rol, el empleo mutuo
de las habilidades empáticas. El objetivo de la interacción es obtener una perfecta combinación de sí mismo y del otro, una capacidad total de saber anticipar, predecir y conducirse de acuerdo con las mutuas necesidades de sí mismo y del otro. Podemos decir que la interacción es el ideal de la comunicación, en fin, hacia donde tiende la comunicación humana. Podemos comunicarnos sin llegar a un punto apreciable de interacción. Sin embargo, mientras no hallemos en una situación interaccional, nuestra efectividad, nuestra capacidad de afectar y ser afectados por los demás aumentará a medida que la interacción crece, las expectativas se hacen perfectamente interdependientes.